Sean bienvenidos a esta reunión con el Señor, con nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro guía, nuestro Creador. Y en estos momentos vamos a darle gracias por todo lo que ha acontecido a través de estos días, de esta semana. Vamos a empezar con el Salmo 100. Los invito a que vayamos al Salmo 100, que dice la palabra de Dios: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Empezamos con este salmo: cantar todos con alegría. A pesar de la circunstancia acontecido el día de ayer, hoy vamos a cantar con alegría. Hermanos, vamos a orar primero al Señor, porque este es el día para el Señor. Este es el día que Él hizo para alabarlo, glorificar su santo y bendito nombre, porque Él es un Dios admirable. Él es un Dios que tiene todo el control, y nuestra fe está puesta en Él, en sus hijos. En el mundo tendrás tribulaciones, en mí tendrás paz, pero no temas, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Y nosotros queremos tener esa paz en nuestro corazón. Queremos que en estos momentos usted y yo oremos con todo nuestro corazón por todo lo que ha acontecido. Primero, porque la presencia del Señor está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a tu unigénito amado, a estar con nosotros, a que por medio de Él, por medio de su muerte, fuéramos reconciliados contigo, a que por medio de Él nuestros pecados y bendita sangre, que por medio de Él hemos estado contigo. Él es el único camino que nos lleva hacia ti. No hay otro camino, uno de nosotros. Y con esa vida tenemos ahora el privilegio de estar ahora contigo, Padre. Gracias. Ponemos esta reunión en tus manos. Que tu Espíritu Santo se mueva en esta reunión como Él quiera. Padre, estamos hablando de la iglesia en la cual tú te mueves, que la conformamos cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo se mueve a través de estos medios y a todas las naciones. Tú dijiste, Señor Jesucristo, id a las naciones y predicarles. Y hoy vamos por medio de estas funciones, vamos tu mover en la predicación. Que hoy nuestra hermana, mi hija, que va a dar esa predicación tuya, que no sea ella, que sean tus labios, que seas tú, Espíritu Santo, tomándola de lleno y dándonos esa palabra viva y eficaz a nuestros corazones, la palabra precisa que necesitamos, que sea la que verdaderamente necesitamos, que sea rema en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, nuestro corazón. Tú ves la intención de nuestro corazón. Padre, ponemos en tus manos también a cada una de las familias de tu iglesia, de los que conformamos la iglesia. Señor, ponemos en estos momentos en tus manos la vida de nuestro hermano José Luis Salgado, de su esposa Ivonne, de sus hijos, Señor, Luisito, Adrián, Daniela. Padre, por todo lo que ha acontecido el día de hoy, sabemos que su vida está en tus manos. Sabemos, Señor, que tú tienes control de su vida. Es tu hijo. Y de todo corazón, ayer estaba contristado por no poder hoy entregar la palabra que hoy Él iba a dar a tu pueblo, Señor. Y también tu hija Ivonne, Padre. Pero sabemos que todo esto está bajo tus planes, bajo tu propósito. No sabemos cuál es, pero tú sí lo sabes. Hoy te pedimos, Señor,
la protección para ellos. El ser humano dirá muchas cosas, pero tú tienes la última palabra, Señor. Así como a ellos, a toda tu iglesia que la conformamos, Señor. Te rogamos, te suplicamos tu poderío para todos ellos, para los varones que conformamos esta iglesia, para las mujeres que son sabias y edifican su hogar, y los varones valientes, esforzados, los jóvenes, Señor, que están ubicándose más y más en tu palabra, ubicándose más y más en ti. Hoy te rogamos, te suplicamos que hoy esta palabra llegue a sus corazones. A los maestros de niños, Señor, a todos ellos, Padre, por favor, fortalécelos. Síguelos fortaleciendo en su espíritu. Al líder de niños, Señor, junto con su esposa y sus hijos, te rogamos, te suplicamos que tú seas el que los abraces en estos momentos. Al líder de varones, al líder de mujeres, a los líderes de matrimonio, Señor, a los líderes de jóvenes y a los niños que hoy están también oyendo, escuchando, analizando la palabra de Dios. Te rogamos que tu Santo Espíritu venga hacia nosotros en este momento y en ellos, Señor. Que seas tú el que lleve este control de esta reunión. Por las ofrendas que hoy tus hijos van a dar, ofrendas de gran amor, Señor, te rogamos, te suplicamos que tú las multipliques al 100 por 1, pero no tan solo económicamente, sino también, Padre, en salud, paz en sus corazones y en la protección divina que viene de lo alto. Porque estamos encima, no abajo del mundo, estamos encima del mundo y tú estás con nosotros. Señor, hoy te ofrecemos este día para ti y hoy celebraremos victorioso tu triunfo en nuestros corazones. Padre, en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén, y todos decimos amén. Pues hermanos, usted y yo vamos a alabar al Señor con tus palmas. Celebra victorioso este triunfo que es de Cristo. Así las circunstancias te digan otra cosa, Dios triunfa. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me has hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor eres tú, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Gloria a ti, Señor. Celebramos, hoy venimos a celebrar. Hoy levantamos nuestra voz. Hoy nos levantamos, Señor Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Este es el día que estamos aquí para alabarte, para glorificar tu santo y bendito y poderoso nombre, Señor. Porque tú eres mayor de los que está en el mundo. Tú eres todopoderoso. Eres todo omnipotente, omnipresente. Estás aquí presente, omnisciente. Tú todo lo sabes y tú cuidas a tus hijos, Señor. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que ha acontecido y gracias por esos momentos en que vamos a disfrutar de tu palabra bendita. Gracias. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Todos decimos amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a celebrar victoriosos la honra que nosotros le damos a Cristo. Y vamos a alimentarnos de la palabra bendita y exquisita de Dios. Amén. Amén. Hola hermanos, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, yo quiero que empecemos este tiempo, quiero que escuchemos esta canción. La verdad, ayer que estaba viendo lo del tema, orando al Señor, que en palabra quería hablarnos, ya que sabemos que no pudo estar nuestro hermano Luis y nuestra hermana Ivonne, pero agradecemos a Dios por todo, y en todo tiempo dice que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy Dios me da a mí el privilegio de poder compartir su hermosa palabra, y yo quiero que pongamos atención a esta canción, y después vamos a orar para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, hermanos. Entonces les voy a pedir que pongamos atención a lo que el día de hoy Dios nos va a hablar. Que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti,
notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy ni mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Habla tu iglesia, Señor, háblanos como iglesia. Si estoy equivocado, Dios, Háblanos hoy, Señor. si he cambiado delante de ti, Háblanos, Dios, Señor. Háblanos. si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, Señor, háblanos, Señor. háblame, Háblanos. háblame. Háblanos, Señor. Yo te ruego que tú nos hables como iglesia el día de hoy, Señor. Señor, gracias, porque es cierto, Señor,
Muchas veces necesitamos tu corrección como hijos amados por ti. Tu palabra dice que al hijo que tú amas corriges y aún disciplinas. Y aún si hay algo, Señor, que tú tienes que corregir en nosotros como iglesia, disciplinarnos, háblanos, Señor. Y haz tu obra, Señor, en nosotros. El día de hoy nos ponemos en tus preciosas manos. El día de hoy, Señor, como iglesia, queremos ser sensibles a tu voz. Tu palabra dice, Señor, que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestro corazón, Señor. Hoy te ruego que tu iglesia, Señor, podamos estar atenta a tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es más cortante que una espada. Yo te pido que tu palabra hoy penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que tu palabra hoy haga la obra por la cual tú la has enviado, Señor, y no vuelva a ti vacía, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú seas glorificado en esta palabra. Yo te pido que me ayudes hoy a enseñar tu palabra con denuedo, con amor, con gozo, Señor, con alegría, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe, Señor, lo que salga de mi boca. Sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me dirija en este tiempo, Señor, y que tú tomes control de todo, del internet, de aquí, de la casa de mis hermanos, y que nada al día de hoy nos estorbe, Padre, para que tu palabra, Señor, el evangelio, Señor, sea predicado, Señor, aún en aquellos lugares donde va a llegar tu palabra, Señor, y donde está llegando, Señor, tu palabra. Que hoy tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y háblanos, Señor. Sí, Señor, Hoy te pido, háblanos como iglesia. Y que tú ahí, hermano, donde estás, o hermana, joven, tú le pidas al Señor, Señor, háblame. Hoy háblame, hoy enséñame lo que tú quieres que yo aprenda y lo que tú hoy me quieres hablar. Y pues, hermanos, hice unas diapositivas para tratar de enseñar el día de hoy esta hermosa palabra que viene de Dios. Y yo les voy a pedir que aun si tienen su Biblia, ustedes también pueden buscar los textos, pero bueno, yo traté de aquí irlos poniendo y algunas cosas que el día de hoy vamos a hablar de la hermosa palabra de Dios. Y bueno, el tema de hoy es la iglesia bíblica. Dile al que está a tu lado que hoy vamos a hablar de la iglesia bíblica. Hoy vamos a hablar de la iglesia bíblica, ¿eh? Pues nosotros vamos hoy a escudriñar el libro de Hechos. Tal vez algunos han tenido la oportunidad de leer todo el libro de Hechos. Pero bueno, en estos días yo había estado escudriñando el libro de Hechos. Y la verdad, yo le decía al Señor, pues dime, ¿no? Dime qué quieres hablarnos como iglesia. Y Dios me llevaba a esto, a la iglesia bíblica. ¿Y cuál es la iglesia bíblica? La que Dios nos dejó en su palabra. Y nosotros sabemos que la iglesia, permítanme, hermanos, la iglesia comenzó en el libro de Hechos. Sabemos que ahí comenzó la iglesia. Y pues quiero comentarles algo como introducción. En estos tiempos es bueno oír a lo que no cambia, es decir, a las bases. Es bueno ir a las bases, a lo que nunca va a cambiar. ¿Y qué es? La palabra. Nuestra base como hijos de Dios, como cristianos, es la palabra. Y nosotros es bueno regresar a las bases. La palabra misma dice volver a los fundamentos, volver a las sendas antiguas. Entonces, el día de hoy vamos a ir a lo que Dios nos dice en su preciosa palabra, en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy como iglesia, porque tú y yo somos la iglesia del Dios viviente. Bueno, el verdadero cristiano o el verdadero cristianismo, ¿sí?
lo encontramos en las Escrituras, en otro lugar, no en un pastor, no, en lo que dice la palabra de Dios. No en falsas doctrinas, no en cosas solamente optimistas. No es así, hermanos. Tenemos que todo fundamentarlo en la palabra, y el verdadero cristianismo tiene sus bases en las Escrituras. También, bueno, vemos que la iglesia actual, debemos ser como la iglesia que habla en el libro de Hechos. Es el modelo que nos dejó Jesús. ¿Cuál modelo? El modelo del libro de Hechos, porque la iglesia comenzó ahí. Y muchos la llaman la iglesia primitiva. Y nosotros vamos a ver unos puntos el día de hoy, del capítulo 1 al capítulo 2. Hasta ahí vamos a llegar porque no creo que lleguemos más. Pero hay unos puntos, hay unas cosas muy interesantes que enfatizan acerca de la iglesia, de la iglesia bíblica. Y yo quise poner unos puntos que vi enfáticos en esa parte del libro de Hechos. Y uno es que Cristo era visible en ellos como comunidad. Cristo era visible en ellos como comunidad. ¿Por qué? Porque ellos reflejaban a Cristo en todo lo que ellos eran y hacían. La iglesia primitiva reflejaba a Cristo. Si ustedes leen más a detalle el libro de Hechos o lo quieren leer en estos días, menciona que en un momento dado cuando a Pedro y Juan los apresaron por estar predicando el evangelio, dice que los mismos hombres que los apresaron, dice que vieron que aunque eran hombres de no muchas letras, veían que esos hombres anduvieron con Jesús por la forma en que ellos hablaban y por las cosas que ellos hacían. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que la iglesia, ¿qué debemos ser? Cristo debe hacerse visible en nosotros como comunidad, en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y yo quiero que tú medites en eso. O sea, Cristo es visible en mi vida, yo hago visible a Cristo en otros. Otros me ven diferente, no porque yo quiera ser diferente, sino porque Cristo y el Espíritu Santo como que mora en mí, ellos han obrado en mi vida y por ende, ¿se nota? Así es, ¿Sí? se refleja. Fíjense, aquí anoté, tenemos que recordar que la iglesia estamos para presentar ¿qué? El evangelio, y que Dios es el que nos capacita para ello. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué hablamos esto? Nosotros sabemos que la iglesia estamos para presentar el evangelio. Y Dios nos ha capacitado y nos ha dejado al Espíritu Santo. Nosotros muchas veces solamente tomamos ciertas palabras del libro de Hechos como para que Dios a mí me dé poder, Dios me dé autoridad. Pero déjame decirte que ahorita vamos a leer un texto que muchas veces lo ocupamos, le hacemos más énfasis para una parte, pero para la parte importante no lo hacemos tan enfático, ¿sí? Y tristemente la iglesia en estos tiempos ha perdido su rumbo. La iglesia ha perdido su rumbo porque hemos perdido el enfoque de iglesia, que estamos para predicar el evangelio y que el que nos capacita es Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Y también, hermanos, quiero que leamos Hechos 1:8, ahí se los puse y creo que se ve bien, se ve clarito, y si no tomamos anótelo, vayan a su Biblia si la tienen ahí. Pero fíjense lo que dice la palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Muchos hemos usado esa palabra, ¿cierto? Y nos imaginamos así, uy, unos poderosos, uy, nadie nos va a derrotar. Nos imaginamos eso, pero ahorita vamos a ver lo que realmente la palabra nos dice de que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Vean esa palabra, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra.
Quiero ir a otra diapositiva, porque hay algo bien importante en esto. Nuestra misión principal es esparcir el evangelio. Y esa es la razón principal del poder que nos da el Espíritu Santo. Sí. ¿Cuál es la principal razón de que Dios nos da el poder del Espíritu Santo? Para que nosotros esparzamos el evangelio en todo lugar. ¿Y cuál es ese poder? Si es esa autoridad para predicar la palabra. Es que se nos ha quitado el miedo, el temor de predicar la palabra. A eso se refiere esta parte. Y recibiréis poder del Espíritu y me seréis testigos. ¿No dice ahí? Quiero decirles algo que no puse ahí. Y de esta manera el mensaje del evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Ahorita, por la situación que estamos viviendo mundial, se están usando los medios como el Facebook, ¿no? Como otros medios, Instagram, otros medios se están usando para predicar la palabra. ¿Y saben? Porque es necesario para que la palabra llegue a todo lugar y a toda persona, porque está escrito, ¿sí? Entonces nosotros el día de hoy tenemos que entender esto. Dios nos ha dado poder para predicar el evangelio. Nos ha dado poder para que con autoridad prediquemos las buenas nuevas de salvación al perdido. Y dice aquí también en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo lugar. Y bueno, yo estudiando testigos, ¿sí? Dice, porque somos, los testigos somos personas, yo me incluyo, inclúyete tú, que cuentan la verdad acerca de Jesucristo, que cuentan o dicen la verdad acerca de Jesucristo. Ese es un testigo, ese es lo que está hablando ahí de el libro de Hechos, y me seréis testigos, que son las personas que van a contar, van a hablar la verdad acerca de ¿quién? De Jesucristo. A ti y a mí Dios nos ha dado ese privilegio. Y nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia bíblica, hermanos. La iglesia bíblica es la que predica el evangelio, es la que es testigo, la que va y divulga el evangelio a otro lugar, a otras personas. Da testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Y es lo que nosotros nos corresponde hacer como iglesia. También, fíjense, aquí encontré algo muy, muy interesante. Y yo quiero que nosotros lo leamos. Bueno, ahorita vamos a leer esto. La palabra, fíjense algo. Bueno, primero vamos a leer mejor los textos, porque ya me iba a adelantar algo. En Hechos 2:22... les digo que hoy vamos a ver la iglesia bíblica que Dios estableció en el libro de Hechos. Y en Hechos 2:22 dice, varones, fíjense lo que decía Pedro. Cuando el Espíritu Santo le dio el poder, ¿y cuál? ¿Para qué? Para predicar, para que ya no tuviera miedo. ¿Recuerdan que cuando negó a Jesús, ¿por qué lo negó? Por miedo. Por miedo. ¿Sí? Pero en el libro de Hechos fue otro Pedro. En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y le dio ese poder, ¿para qué? Para que fuera valiente y predicara. Y lo vemos como si, o sea, tuvo esa valentía. Y fíjense lo que él dijo. Les dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿a quién predicó? A Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a hablarle a esos varones israelitas, a toda esa gente acerca de Jesús, de que fue aprobado por Dios,
de que fue el que hizo maravillas, prodigios y señales. Él empezó a predicar el evangelio. Y eso es la labor de nosotros como iglesia. También vemos en Hechos 2:32, nuevamente Pedro hablando. Y dice, a este Jesús, nuevamente, ¿a quién? A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Nuevamente. Hermanos, ¿a quién debemos de predicar? A nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros decimos, es que, ¿qué le voy a decir a la gente? Tú le vas a decir el evangelio, le vas a predicar a Cristo. Y la palabra también decía Pablo, y a este crucificado. Si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, aún Pedro, y ahorita vamos a leer otros 2 textos, aún mismo Pedro les decía a Jesús al que ustedes crucificaron. Y confrontaba a la gente y le decía a Jesús al cual ustedes entregaron. Y ya lo hacía con esa autoridad, con ese valor que Dios le había dado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién te capacita para predicar el evangelio? El Espíritu Santo. Hermano, la labor de predicar el evangelio es de todos nosotros como iglesia. Así es. Por eso debemos de regresar a la iglesia bíblica. Porque la labor no es tan solo de los pastores. La labor no es tan solo de los, decimos, ay, de los evangelistas. Ay, de los ujieres. Ay, la labor es de los que sirven. No, la labor es de todos nosotros como iglesia. Si tú eres iglesia, ¿sí? Tú y yo, Dios nos capacita y nos ha dejado al Espíritu Santo. Así Y es. su poder para que todos nosotros prediquemos el evangelio. Esa es la iglesia bíblica. En Hechos 2, 36 y 37 nuevamente Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, nuevamente, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, sé qué pasó con esa gente cuando le fue predicado el evangelio y su corazón fue preparado por el Espíritu Santo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Wow, hermanos, esto de verdad a mí me dejó, como dicen por ahí, atónita. Cuando ellos escucharon el evangelio, dice que se compungió su corazón. Vino una tristeza, vino una convicción de pecado en ellos. Y incluso hasta le dijeron, ¿qué haremos? Qué impresionante que a este hombre del vulgo, este hombre no letrado, para muchos, Dios fue el que lo capacitó por el Espíritu Santo. Así que tú y yo no tenemos pretexto, hermanos. No podemos decir, es que yo nada más tengo la primaria, es que nada más tengo la secundaria, es que yo no hablo como otros. No, a ti quien te capacita es el Espíritu Santo. A ti quien te instruye, el que te va a guiar, es el Espíritu Santo, como lo hizo en Pedro, ¿sí? Y vamos a ver aquí que la palabra griega también que se usa en esta parte como testigos significa, esto, híjoles hermanos, a mí hasta se me erizó la piel, como dicen por ahí, persona que muere por su fe. Porque ese era casi el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. Ese es el precio que se pagaba por dar testimonio de Jesús. Te voy a decir algo. Ahora nosotros no estamos pagando el mismo precio que pagaron ellos. Ahora nosotros, sí, Dios nos está diciendo, deberíamos nosotros también de morir por nuestra fe, por predicar la palabra. Y muchas veces es morir a nuestro ego, morir a nuestra carne, es morir al que dirán. Es que me da pena.
cuando alguien realmente ha conocido el Evangelio, como decía Pablo, no me avergüenzo, no se va a avergonzar del Evangelio, porque sabe que es poder de Dios para salvación. Esa es la iglesia bíblica. Si tú, hermano, te has avergonzado del Evangelio, medítalo. Medítalo. Porque la iglesia bíblica es la que predica el Evangelio. Y en estos tiempos, mucha gente, aún sé que Dios lo ha permitido, para que mucha gente se vuelva a Él. Pero mucha gente necesita que alguien le predique el Evangelio. Y esas personas somos la iglesia bíblica, la iglesia de Jesucristo, la que Él compró a precio de sangre. Así es, sí. Así es. Sí. Ahora vemos, ¿sí? Cuánto necesitamos al Espíritu Santo, por el cual el Padre lo envió. El Espíritu Santo, el Padre lo envió para que Él sea el que nos dé el poder, la autoridad, la valentía para predicar el Evangelio. Así es. Así que tú y yo, hermano o hermana, joven, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, dame ese poder para cumplir mi llamado y mi propósito, que es predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona que tú me pongas, Señor. Dice que prediquemos en tiempo y en destiempo. Y que les digo algo, iglesia, es tiempo de predicar el Evangelio. Amén. Es tiempo que tú te levantes a predicar el Evangelio a tu familia. Es tiempo que tú y yo nos levantemos a predicar el Evangelio a los vecinos. Es tiempo, iglesia. Porque dice la palabra, ¿sí?, que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está más cerca que nunca. ¿Sí? Y vamos a otro punto que vemos en el libro de Hechos. ¿Sí? Ya vimos que Cristo era visible en ellos como comunidad y que por ende la iglesia predicaba el Evangelio. Porque Cristo era una realidad en sus vidas. Otro punto, el punto 2, ¿sí? Perseveraban, ¿qué? Nuevamente digan, perseveraban unidos, durmiendo y sin hacer nada. No. ¿Qué? Perseveraban unidos, ¿en qué? En oración y ruegos. Iglesia, ¿somos esa iglesia bíblica que estamos perseverando, unidos en oración y en ruegos? ¿O estamos dormidos? La palabra dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense lo que dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban en contiendas, No. en chismes. No. Dice, perseveraban unidos, unánimes, ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Si ustedes leen un versículo antes, dice que todos los apóstoles perseveraban en oración y ruego con todas las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Que Dios nos está hablando, que la iglesia nos debemos de levantar a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe, dicen otros textos de la Biblia. ¿Y qué? En oración, en ruegos, unánimes, ¿sí? Todos juntos, mujeres. Ahí menciona primero a los varones, que eran los apóstoles, menciona a las mujeres, ¿sí? Y todos unidos, y todos jóvenes, niños, debemos de enseñarles que la iglesia bíblica ora unida, ruega al Señor, orar unos por otros, ¿sí? No nos estamos comiendo unos a otros, no estamos viendo quién predica mejor, quién enseña mejor, quién da mejores estudios. Eso no viene de Dios, hermanos.
Entendamos la iglesia bíblica, la iglesia del libro de Hechos, la que Jesús dejó levantada con los apóstoles, es la que perseveraba unidos en oración y en ruegos. Ese llamado tenemos como iglesia. Así es. Les hemos estado exhortando, iglesia, levántate a orar, iglesia, dejemos nuestra comodidad, levantemos a interceder por todo lo que está pasando, a clamar a Dios. Por eso la palabra dice en Crónicas que si su pueblo, no está hablando de la gente de afuera, si su pueblo se humillare, buscare su rostro en oración y nos volviéramos de nuestros malos caminos, Él nos oiría. ¿Sí? Pero tenemos que accionar también nosotros, iglesia. ¿Sí? Tenemos que perseverar en el Señor. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar unidos con ruegos. ¿Sí? También quiero comentarles otra cosa, iglesia. Tiempos de oración como iglesia, lo que les decía, en un mismo sentir, tenemos que ser una iglesia de oración. Y no lo somos. No lo somos. ¿Sí? Vamos a ver otro punto que Dios me llevó a ver en la iglesia bíblica. Y es hablarle a la gente de arrepentimiento. Así es. Así es. ¿Por qué nos da miedo hablar de arrepentimiento? Si Jesús, la vez que predicó la primera vez, a un Juan preparando el camino del Señor, les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús habló: arrepiéntanse. Pedro, cuando inició la iglesia, habló del arrepentimiento. La iglesia bíblica, tenemos que aprender y tenemos que hablar del arrepentimiento. Así es. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: prosperen, vengan a la iglesia y serán prosperados y no les va a faltar nada. Así les dijo. No, hermanos. Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién nuevamente? De Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. Iglesia, la iglesia bíblica, debemos hablar del arrepentimiento. Así es, sí. Y bueno, a lo mejor hemos oído ciertas definiciones de arrepentimiento, pero hoy quiero decirles arrepentimiento es un dolor interno que da el Espíritu Santo, y esto es un cambio completo de lo que pienso de Dios y de Jesucristo. Así es. El Espíritu Santo me renueva mi mente y me lleva a cambiar mi forma de ver a Jesucristo solamente en un madero, sino verlo como el que dio su vida por mí, y que me pase lo que pasó cuando Pedro leíamos: se compungieron de corazón, vino un arrepentimiento, vino un dolor que produjo el Espíritu Santo. Por el pecado, amén. Sí. Por haber pecado contra Dios, porque Pedro les dijo a Cristo al que ustedes crucificaron, vino culpabilidad. ¿Sí? Y después les dijo, después de que hay un verdadero arrepentimiento, que es un dolor interno que da el Espíritu Santo, bautícense. Y el bautismo, fíjense algo, el arrepentimiento es un acto interno que produce el Espíritu Santo, interno, Sí. que después se refleja externamente, ¿sí? Así es. ¿Y cuál es la manera en que se refleja externamente? Es por medio del bautismo.
porque el bautismo es el acto externo y público. Y aquí se ejerce una obediencia, una identificación pública. ¿Con quién? Con Jesucristo. No, nomás una emoción de bautismo. No es algo de que, ay, es que es algo que para que yo sienta bonito. No es así, iglesia. El bautismo no es eso. Me quiero bautizar. Es un acto externo, producido ya por el acto interno del arrepentimiento. Y solamente externamos en público, ¿sí?, la obediencia a Dios, de que ya le pertenecemos a Dios y que nos identificamos Pues si no, con Cristo si no, en su muerte y en su resurrección. pero no nos ¿Sí? arrepentimos de nada hacer. ¿Se dan cuenta, iglesia? ¿Se dan cuenta que no es al revés? Pues primero me bautizo y luego ya me arrepiento. No es cierto. La palabra nos está llevando que es el arrepentimiento y después viene el bautismo. ¿Sí? Pero aquí algo bien importante. En el versículo, en 2:41, vamos a 2:41. Hechos 2:41, fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, Hechos 2:41. Espérenme que no quieren, aquí. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero los que recibieron, ¿qué? Su palabra. Los que recibieron la palabra. Y los que fueron contristados por el Espíritu Santo. Iglesia, esa es la iglesia bíblica. La iglesia que predica el Evangelio. La iglesia que persevera en oración, que persevera en ruego, que persevera unida. Y la iglesia que habla del arrepentimiento. Esa es la iglesia bíblica. Y esto de verdad yo dije, Señor, de verdad, ¿cuánto la iglesia necesitamos volver a los principios que tú estableciste en tu palabra? Porque la iglesia comenzó con la predicación del Evangelio, con la convicción de pecado, y vino una vida sobrenatural. ¿Me explico? Vino una vida sobrenatural. Nosotros a veces queremos ver lo sobrenatural, pero viviendo nuestra vida sin Dios. Es que voy a la iglesia porque siento bonito, emoción. Voy a la iglesia porque ahí Dios usa a la gente de ahí para sanar. No es convicción eso. Sí. Sí, porque si no, Dios me va a mandar al infierno. Por eso voy a la iglesia. No hay convicción y no conoces al Dios de la Biblia. Sí. Y debemos de ver, iglesia, que la iglesia bíblica predica el Evangelio, predica la convicción de pecado y vive sobrenaturalmente. Esa es la realidad de la iglesia. Pero tristemente, la iglesia actual queremos vivir para nosotros, para nuestros propios deleites. Aquí vemos que Pedro, siendo del vulgo, predicaba a gente importante, porque Dios, por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, lo usaba. Pero era Dios, por medio del Espíritu Santo, usaba a Pedro. Por eso nuevamente te digo, iglesia, tú y yo no tenemos pretexto. Porque el que te capacita es el Espíritu Santo. Amén, sí. ¿Sí? Fíjense en Hechos 2:42 lo que dice. Y perseveraban haciendo lo que cada uno de ellos quería. No. Y perseveraban en la doctrina.
¿De quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta, iglesia? Perseveraban en la doctrina. ¿Qué es perseverar en la doctrina? Vamos a ver otras cosas aquí. Cuando realmente, iglesia, cuando hay verdaderamente arrepentimiento, perseveraremos en la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es el fundamento para el crecimiento y madurez como creyentes. Es que vamos a perseverar aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a perseverar y vamos a ir madurando en Cristo Jesús. Va viendo un avance. Vamos a ir en el tiempo de que Dios, ¿sí?, nos empieza a santificar. Entramos en ese proceso de crecimiento espiritual, de estudiar la palabra, de meternos más en la palabra, de que si en la iglesia nos dicen, hermanos, tenemos que estudiar todos juntos, estudias porque sabes que es parte de tu crecimiento espiritual, porque debemos de perseverar en la doctrina, porque debemos de perseverar en conocer la palabra. Mismo Pablo lo decía, no creo ya haberlo alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Perseveraba. ¿Sí? Iglesia, tenemos que perseverar. Esa es la iglesia bíblica, en la doctrina. ¿Sí? ¿Qué perseveraban? En la comunión. ¿Qué es comunión? Es un compañerismo o participación. Es decir, nos convertimos en compañeros unos con otros, en animarnos a vivir mutuamente en justicia y en obediencia. ¿Cómo nos motivamos? Mutuamente todos a vivir en justicia y en obediencia. Muchas veces hasta exhortándonos. Fíjense lo que dice Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué nos debemos de exhortar unos a otros en justicia y en obediencia? Para que ninguno nos endurezcamos por causa del engaño del pecado. Iglesia, la comunión y nuestra participación como iglesia es muchas veces entre nosotros exhortarnos en amor para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Alguien que es iglesia y lo disciplina, lo recibe con amor. De verdad. Es fuerte esto, pero es la realidad. La iglesia debemos de entender que nuestro compañerismo es necesario. Por eso Dios instituyó la iglesia. Y no para que nos andemos peleando unos a otros. Eso no es iglesia bíblica. No para que estemos murmurando unos de otros. Eso no es iglesia bíblica. Es perseverar juntos en la palabra, en oración, en ruego, en obediencia, en justicia, en muchas veces exhortándonos unos a otros en amor, para no endurecernos, para que no seamos engañados por el pecado. Sí. No lo digo yo, hermanos, lo está diciendo la palabra del Señor. Y hay otros textos, hermanos, que ustedes los pueden buscar, donde habla eso, de que nos debemos unos a otros exhortar. Fíjense algo, hermanos, el verdadero avivamiento, muchos de nosotros decimos, Señor, trae avivamiento, ¿cierto? El verdadero avivamiento es ser como Dios quiere que seamos y cumplir sus planes de Él, aunque los nuestros no se cumplan. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Así es. Es ser como Dios quiere que seamos y cumplir sus planes de Él, aunque los nuestros no se cumplan.
Esa es la iglesia. Si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, se van a dar cuenta que la iglesia no vivía para sí misma. Vivía para Cristo y para el Evangelio. Vivía para Dios. Compartían con otros. Ustedes véanlo en la palabra, hermanos. ¿Sí? También quiero comentarles otra cosa. El verdadero avivamiento es cuando el verdadero avivamiento es ¿abrazar qué? El arrepentimiento como un estilo de vida. Muchas veces, nuevamente, ser corregidos. Ese es el verdadero avivamiento, iglesia, que es abrazar el arrepentimiento como un estilo de vida y muchas veces dejarnos corregir, dejarnos enseñar. El verdadero avivamiento también es cuando Dios llena el corazón, y eso pasa cuando hay quebrantamiento y Dios derrama su amor en nosotros. Así es, así es. ¿Quién derrama su amor en nosotros? Dios. ¿Sí? Dice, y Dios es el que llena nuestros corazones. Aún es Dios llenando nuestros corazones de amor por nuestros hermanos, de ese amor sobrenatural que Él da. Es cuando Dios trae un quebrantamiento a nuestras vidas. Eso es avivamiento, hermanos. Así es. Cuando Dios compunge nuestros corazones como iglesia y nos lleva a ver que muchas veces decimos vivir como iglesia, pero no vivimos como la iglesia bíblica. Así es. ¿Sí? Así es. Así es. Yo quiero concluir con estas cosas que no las anoté. Y tú me vas a decir, Lisset, ¿y dónde quedan los milagros? Te quiero comentar algo acerca de eso. Yo creo en los milagros. Yo he visto muchos milagros Así es. en otros y en mi propia vida. Así es. Amén. Pero quiero decirles Nuestra algo, familia. hermanos. Proclamemos, yo concluyo con esto. Proclamemos el reino de Dios, que es el Evangelio, Todo bien. y practiquemos milagros. ¿Qué quiere decir esto? Conforme tú y yo predicamos el Evangelio como lo hicieron los apóstoles, Dios iba haciendo los milagros. Así es. Dios iba haciendo milagros. Así es. No busquemos los milagros. Busquemos predicar el Evangelio y que sea Dios haciendo los milagros como Amén, Él así quiera, es, sí. porque esa es la vida sobrenatural de un hijo de Dios. Así es, como Él quiere. Jesús Su predicaba voluntad. y practicaba la sanidad, ¿cierto? Así es. Así es. Pero Jesús, ¿qué decía? Sé salvo. Y la gente, al ser salva, mucha gente era sanada, Así es. ¿cierto? No decía primero, sé sano y luego salvo. Lo más importante es la salvación. Y si Así es. Dios en su misericordia otorga la sanidad, la gloria es para Él. Amén. Así es. Porque Él es el que va a ser Así glorificado. es, así es. Si ustedes siguen leyendo en el libro de Hechos, Pedro y Juan, Le daban la orden. cuando ese hombre que estaba ahí afuera del del pórtico de la hermosa. del pórtico, y dice que incluso le dicen a la gente, ¿por qué se maravillan de que este hombre haya sido sanado? Jesús dice, no se maravillen y no crean que fuimos nosotros, fue Jesús. Pues Jesús, Así es. Fue Jesús. En su voluntad Él lo hizo. Así es. Y ellos glorificaron a Dios. Y Así dice es. que la gente glorificaba a Dios, hermanos. Así es, sí. ¿Sí? Estamos en un tiempo, iglesia, de tempestad. Y donde se deben manifestar los verdaderos cristianos. Así es. Estamos en un tiempo de tempestad y donde los verdaderos cristianos debemos de manifestarnos. Hay otra Así parte es. en la Biblia donde dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Dirigirme por la manifestación de Sí. los hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo los cristianos ahorita? Los hijos, la iglesia bíblica. ¿Estamos en estos tiempos proclamando el evangelio? ¿Sí? ¿Estamos realmente dando las buenas nuevas?
¿Estamos realmente abrazando lo que Dios quiere que abracemos como iglesia? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? Pues yo ya soy Así es. salvo. Y lo glorifico a Dios, pero no cumplimos nuestro propósito por el cual somos salvos. Sas. Y debemos pensar si somos salvos. ¿Sí? Y los dejo con esto, hermanos. Esto de verdad sí me cimbró el decir, tristemente muchos sabemos llevar un cristianismo sin el Espíritu Santo. Sas. Muchos sabemos llevar un cristianismo sin el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese cristianismo? Aquel que no predica el Evangelio, porque el Espíritu Santo no está avivado en ti, está contristado. Y no te importa predicar el Evangelio. Llega alguien y te cuenta algo que está en problemas y solamente le dice, pues échale ganas, que Dios te ayude. Porque Dios lo Sí. saque del problema. Pero no le predicas el Evangelio. Así es. Porque el Espíritu Santo está contristado en ti. ¿Por qué? Porque llevamos un cristianismo sin el Espíritu Santo. Así es. Porque vamos a la iglesia y dices, yo vengo a lo mío, a mí no me importan los demás. Eso no es la unificación de la iglesia. Ánimas. O estamos chismoseando de los hermanos, o estamos poniendo unos contra otros. Eso no es ser iglesia. Y eso es vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Muchas veces, ¿sí? Creemos que nosotros ya no pecamos. No, los de allá afuera, ellos sí son unos pecadores, yo no, yo ya estoy en Dios. Eso es mentira, ese es un cristianismo sin el Espíritu Santo, porque un verdadero hijo de Dios todos los días se arrepiente, Así todos es, los días así es es. confrontado por el Así Espíritu es, Santo. Cuando el amén. Espíritu Santo está avivado en él, el Espíritu Santo lo confronta. El Espíritu Sí. Santo trae la tristeza que viene de Dios para Así arrepentimiento. es. El Espíritu Santo no le da paz y hizo algo que no agradó a Dios, que no glorificó a Dios, que no dio un buen testimonio. Así es. ¿Se dan cuenta, iglesia? Que muchas veces llevamos un cristianismo sin el Espíritu Santo. Y hoy, iglesia, yo quiero que, ¿sí? Seguimos sin perdonar a nuestro prójimo. Así es. Seguimos estando en contienda. Así es. Y yo te voy a pedir, vamos a terminar con esta canción que de verdad ayer, cuando yo estaba permítanme, no sé, ¿se apagó? Permítanme, hermanos. Cuando yo estaba estudiando y aún el libro de Hechos, Dios me traía esta y tal vez la han oído, tal vez la han escuchado, y yo decía, mucho de lo que dice esto es una realidad actualmente en nosotros como iglesia o en mí, ¿no? En mí. Y yo te voy a pedir que la escuches, que meditemos en la palabra que el día de hoy Dios nos habló en el libro de Hechos y en el libro de Hebreos. Y que tú y yo le digamos, Señor, y pidamos al Espíritu Santo que se avive en nosotros y pidamos perdón porque no hemos sido la iglesia bíblica. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no
por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en el momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llénate de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, regresa Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú quieres que volvamos a la iglesia bíblica, Señor, a los tiempos de los apóstoles, a esa iglesia, Señor, que en verdad perseveraban unánimes, Señor, en oración, en ruego, Señor. Esa iglesia, Señor, que realmente, Señor, sabía el propósito por el cual tú la habías escogido, por la cual tú la habías llamado, por la cual tú la habías salvado, que era predicar el evangelio y ser testigos, Señor. Dar testimonio de Jesús, Señor. Regrésanos a ser esa iglesia bíblica, Señor, que también hablamos acerca de que el arrepentimiento, Señor, aún en nuestras propias vidas se ha practicado todos los días, Señor. Que si en un momento como iglesia, Señor, nosotros, Señor, hemos apagado al Espíritu Santo que mora ya en nosotros, que es el que nos da el poder, que es el que nos da la autoridad, que es el que nos da la valentía para predicar el evangelio. Hoy oramos y te pedimos como iglesia, perdónanos, Señor. Perdónanos porque como ahorita escuchábamos, pensamos más en cosas vanas, en fama, en cosas terrenales, Señor, cuando tu palabra dice que hagamos tesoros en los cielos, Señor. Perdónanos como iglesia, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado engañar por el pecado, Señor. Como tú nos decías en Hebreos, que nos exhortemos unos a otros, Señor, para que no nos endurezcamos por causa del engaño del pecado, Padre.
Ayúdanos a hacer esa iglesia nuevamente bíblica. Esa iglesia, Señor, que realmente esté unida en oración. Una iglesia que persevere en la doctrina, Señor, como dices tú en tu palabra. Que perseveremos en la doctrina. Que perseveremos, Señor, a estar unidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe. Así es, Señor. Señor, despiértanos como iglesia, Señor. Que venga un avivamiento personal. Señor, trae vida a los huesos secos como en los tiempos de Ezequiel, Señor. Haz tú tu obra poderosa, Señor, en nosotros. Sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, aún llevándonos a un arrepentimiento. Sea el Espíritu Santo contristándonos, Señor, trayendo la tristeza que viene de ti para arrepentimiento como iglesia. Vuélvenos a las sendas antiguas. Sí, Señor. Vuélvenos a los fundamentos, Señor. Que seamos esa iglesia que en verdad te agrade. Así es. No la iglesia que hemos querido ser, Así es. sino la iglesia que tú quieres que seamos. Así es. Esa iglesia bíblica. Así es. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, es cierto, hemos sabido ser cristianos sin el Espíritu Santo. Así es. Aún con nuestras fuerzas, aún creyendo, Señor, que estamos bien cuando muchas veces no es así. Ayúdanos, yo te ruego por tu iglesia. Yo te ruego por mis hermanos en Cristo. Yo te ruego que venga el avivamiento tuyo en nuestro ser interior, Señor, que es un verdadero arrepentimiento, Señor. Una verdadera convicción en Cristo, Señor. Que realmente, Señor, sea el Espíritu Santo mostrándonos, Señor, la unidad en el Espíritu, el amor unos con otros, Señor. Y glorificando tu nombre y exaltando tu precioso nombre. Amén. Y aún hoy, Señor, estando en esta unidad el día de hoy, yo quiero rogarte por nuestros hermanos. Así es. Amén. Por nuestros hermanos Luis e Ivonne y sus hijos. Ahorita que estamos unánimes en oración, rogándote, Señor, que tú sigas, Señor, guardándolos de todo mal. Así es. Que tú sigas, Señor, aún en estos momentos, fortaleciéndolos, animándolos, que su fe no falte, Así es, Señor, así es. siguiendo guardando su integridad física, Amén. Señor, Sí, amén, amén, Señor. confundiendo a sus enemigos, Así es, Señor. Así es. Oramos como iglesia y nos ponemos en empatía, Amén. Señor, porque somos un solo cuerpo. Así Y tu es. palabra dice que cuando Así es. un cuerpo, Señor, está enfermo o está pasando por algo, todo el cuerpo se duele. Así Así es. Y hoy unánimes como iglesia rogamos por nuestros hermanos, rogando que si es necesario sigas poniendo tus ángeles, rogando que el Espíritu Santo que mora en ellos les ministre. Amén, amén. El Espíritu Santo les hable, les cuide, recuerde los tu proteja, palabra, así es. Señor, Así es. les dé la paz que ellos necesitan, Amén. Señor, y que en todo esto tu nombre sea glorificado, Amén, porque amén. eso es, Señor, que Amén. aún aunque pasemos por diversas Así pruebas, Señor, es. siempre tu nombre sea glorificado. Así es. Y rogamos que tu nombre sea glorificado en la vida de nuestros hermanos, Así es. que tu nombre sea exaltado, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo Te pedimos damos muchas y te damos gracias. Así Gracias. es. Gracias Gracias por lo que porque tú vas a hacer, siempre Señor. hemos visto tu mano poderosa. Siempre has estado ahí. Y gracias por lo que tú el día de hoy vas a empezar a hacer en nosotros internamente por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Amén. Señor. Gracias. Porque ha sido tu palabra. Y la gloria siempre sea para ti, Amén. Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Amén. Bien, mis hermanos, no se desconecten, hermanos, porque la bendición es todas estas situaciones.
Dice en la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Dónde lo dice? Dígame, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, pastor? En el Salmo 34, 19. Amén, sí. ¿Sí? Y también dice en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Nehemías 8:10. Amén. Y en Isaías 59:19 dice, cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Amén. Bien, hermanos, llega el momento de... Hace 8 días mi hermano Luis estuvo hablándoles acerca de la ofrenda. Hermanos, la ofrenda es para el Señor. Hay gastos que se tienen que hacer en la iglesia, a pesar de que no estamos ahí, ¿verdad? Pero hay gastos que hacer. Ayer fuimos a ver la iglesia, está toda polvienta, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, que nuestro corazón no sea así todo polviento, sino que renovemos y vamos a renovar nuestro corazón, que no esté polviento. Es una caja que está polvienta, y así está nuestro corazón cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Hermanos, a lo mejor antes de decir, bueno, ¿y por qué oran tanto por mi hermano? Porque él abre su corazón, él y su esposa, y nos comunican las situaciones que están pasando. Entonces, cuando nos los comunican, oramos, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Hace rato lo decía mi hija, si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás también, porque todos formamos esta iglesia local, hermanos. ¿Sí? Entonces, usted y yo hoy vamos a ofrendar. Miren lo que salga de su corazón. Un parámetro es el 10%, por eso decían el diezmo, pero ahora sabemos que no es un diezmo, es lo que hay en el corazón. Ese es un parámetro, o sea, que nosotros decimos, bueno, si antes daba el 10%, hoy voy a dar el más, porque Dios se merece más. Hermanos, gracias a Dios, Él ha permitido y ha tocado los corazones de las personas que nos están alquilando para poderle entregar en parte la renta, ¿verdad? Entonces hay que pagar también el teléfono y todo eso. Entonces, hermanos, yo los invito, los motivo a que ustedes ofrenden al Señor. Ya mi hija les puso ahí, si ustedes no pueden venir aquí a la casa o quieren que vayamos, nosotros vamos, hermanos, con las debidas precauciones, ¿sí? Entonces, si no, depositen ahí en esa cuenta que nosotros les damos. Esa es el amor, la ofrenda que nosotros le damos al Señor. Dice en su palabra de Dios, en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Fíjense, Él va a suplir sus necesidades. ¿Pero a quiénes? A los que creen en Cristo Jesús. Hace rato les decía algo muy importante, mi hija, que decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y para los que creen en Él. Entonces todas las promesas que hay aquí es para los que creen en Él y le creen a Él. Amén. ¿Sí? Y dice en Juan 3:2, voy a ser prosperado en todas las cosas y en mi salud. Es muy importante, hermanos, y en mi salud, justo como prospera mi alma. ¿Qué quiere decir? Hace rato les decía mi hija, vamos a ser unos verdaderos cristianos. ¿Cómo? Esos verdaderos cristianos que hablan de Él, se dirigen de la palabra, digieren la palabra, se alimentan de la palabra, no nada más de
de lo que vamos a escuchar los domingos, cada 8, no, de todo lo que vamos a estar haciendo. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas de su corazón que van ustedes a depositar en el alfolí. Les decía Luisito hace 8 días, el alfolí era un tipo de granero grandote que ahí lo ponían, por eso era el alfolí, y nosotros creemos que el Señor a ustedes le está poniendo ese alfolí en su corazón para darlo. Amén. Señor, te damos gracias por las ofrendas de tus hijos. Señor, así como prospera, tú quieres que sea prosperado, pero no tan solo económicamente, sino también en salud, que prospere su alma, que prospere todo lo que hay en mí, porque creemos en ti. Abundancia en ellos, Señor, porque, Padre, creemos que tú eres el que pones la paz en cada uno de ellos. Señor, te rogamos, te suplicamos que tú bendigas su arteza de amasar, que tú los bendigas, que la obra de sus manos sea abundante, su trabajo, su negocio, todo lo que ellos pueda llegar a sus manos sean prosperados a los que creen en ti y para toda buena obra. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Todos decimos amén. Vamos a orar, hermanos, por unas peticiones, por estas peticiones que tenemos y que vamos a seguir haciendo. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Lili Luna, por nuestra Lili Luna es la hija de nuestro hermano Alejandro Luna, que ya partió con el Señor. Por nuestra hermana Susana Rangel, ella es de la Iglesia Constitución, es una hermana también que conocemos de hace mucho tiempo. Por Rosa María Ramírez Olivares, por nuestro hermano Gerardo Colín, que también es nuestro hermano, va a la iglesia, y por el hermano Jorge Martínez. Este hermano Jorge Martínez lo conocemos desde hace mucho tiempo y él está en Guanajuato, ¿sí? Y también por Felipe Ramírez Martínez, que tiene 75 años, tiene COVID. Que Dios guarde a su esposa Yolanda Gutiérrez García y a toda su familia, de todos los que estamos ahorita orando. Señor, te rogamos, te suplicamos tu misericordia para Lili Luna, para Susana Rangel, Lili Luna, que tenga su total recuperación, Susana Rangel, Marta Mesa, Señor, mi hermano Gerardo Colín, de todos esos síntomas que tienen, Padre, que tú los guardes, Padre, y de Jorge Martínez, guarda a su familia, Padre. Te rogamos, te suplicamos por Rosa María Ramírez también, para que los libres de todo contagio para su familia, Padre. Y aún, Padre, fortalécelos en sus pulmones, en sus alvéolos pulmonares. Te lo rogamos, te lo suplicamos. También oramos por Jesús Merlín. Él ya salió del hospital, pero te rogamos por su total recuperación. Señor, oramos también por la familia Luna, pues nuestro hermano partió contigo, Padre, que tú les des el consuelo. Consuélalos también a la familia del pastor David Moreno, su hermano también partió con el Señor. Fortalécelos, Señor. También por el consuelo de la familia Calderón, que estábamos orando por la mamá de la familia Calderón, y ella también ya partió contigo, Señor. Por todos ellos te lo rogamos, te lo suplicamos que tengan misericordia, Señor. Y te rogamos, te suplicamos, seguimos orando por mi hermano Luis e Ivonne y sus hijos, por la situación que pasaron, Padre. En el nombre de Jesús, dice en tu palabra que aún a sus enemigos los pondrás en paz. Y nosotros lo creemos, Padre. Que ellos tengan confianza en que tú tienes el control de todo. Tú vas a tener el control de todo, y cualquier tipo de situación, Señor, ellos estarán confiados en ti. Y nosotros creemos que todas las situaciones que haya, sean las que sean, van a ser resueltas en tu nombre y por tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y
tus hijos van a seguir alabándote, adorándote y reconociendo que solamente tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por todas esas peticiones, por todos los que están, Señor, enfermos y que creen en ti, por nuestros hermanos, y te damos gracias por las recuperaciones de los hermanos, de los pastores que hemos pedido, del pastor Ramón por su esposa, por su familia, en recuperación, por todos los que están en esa situación, Padre. Los que están ahorita, Padre, en hospitales y aquellos que están todavía allí afuera, Señor, esperando noticias de sus familiares, Padre. Padre, ten misericordia y manos ayudadoras y dadoras. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, los vamos a invitar esta semana a la oración de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6, un poquito más, según sea el mover del Espíritu Santo. No dejes, hermano, de seguir orando, porque seguimos orando por todos ustedes, por todos nosotros. Gracias, hermanos. Hay reunión general este martes 22, va a haber reunión general a las 7 de la noche y el siguiente domingo va a ser a las 11 de la mañana. Dile al que está a tu lado, ¿ya oíste? ¿Sí? Bueno. Y también va a haber estudio bíblico los lunes, nada más. El jueves no, el lunes a las 7:30 de la noche. Suscríbanse, hermanos, a la página de YouTube Iglesia Impactando a la Nación Zapotitla. Ahí se están subiendo todas las predicaciones y enseñanzas. Y nada más quiero decirte, hermano, que si es la primera vez que te conectaste, ahí pon cómo te llamas, y que si quieres oración, también, hermano, estamos para servirte y seguir orando. Amén. Y si es por primera vez, vamos a hacer una oración de fe. Esto no te cambia todo, porque ahorita, como vimos, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? A veces no sabes ni cómo orar o cómo pedirle a Dios. Yo te voy a guiar. Ora junto conmigo. Señor Jesús, estoy aquí, Padre, ante ti, pidiéndote primero perdón por todos nuestros pecados. Hoy queremos, Señor, que nunca he conocido esta palabra de arrepentimiento. He tenido a un Dios por encimita que cuando yo le pida le voy a dar algo a cambio. Y hoy quiero tener a un Dios verdadero en mi corazón. Reconocer al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y que Él murió en la cruz por mí, y que por medio de su sangre mis pecados son perdonados. Yo quiero saber más de ti. Es un inicio. ¿Qué paso sigue? El paso que sigue es que tú creas en el Señor Jesucristo. El paso que sigue es que sigas alimentándote de la palabra de Dios. El paso que sigue es que creas que tú no estás solo. El paso que sigue es que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Mi hermano, si tú has hecho esta oración, mándanos un mensaje por este medio y nosotros estaremos comunicándonos con ustedes y orándote y decir cómo puedes conocer más a Dios. Te invitamos. Y hermano, yo quisiera pedirles también su oración por mi esposa y por mí. Mañana, gracias a Dios, cumplimos 41 años de casados, de matrimonio, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por la hermosa y maravillosa esposa que me dio. Le doy gracias a Dios porque Él está con nosotros. Hola, amadas hermanas, Y bendiciones. le doy gracias a Dios porque ella me ha aguantado mucho, porque es muy difícil vivir conmigo, hermanos. Es muy difícil vivir conmigo, y también a mi hija, ¿verdad? Que es muy difícil. Ellos se lo va a decir, ponte acá. Pues hermanos, vamos a orar por
por mis papás, por favor, porque de verdad es un gusto y me gozo que Dios me los tenga con vida y salud. Y vamos a orar por sus vidas y agradecerle porque sé que estos años, los mejores años que hemos pasado como familia han sido en Cristo. Amén. Y les voy a pedir que oremos por sus siervos, pero sobre todo sus hijos del Señor. Señor, gracias te doy Sí, Señor, y gracias. te damos como iglesia. Gracias por la vida de mis padres. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado con ellos. Gracias porque sabemos que tú fuiste el que nos rescataste, Señor, nos sacaste de la vana manera de vivir en la cual nos encontrábamos como familia. Así es. Y te damos gracias ahora por la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por su matrimonio. Gracias porque sé que hasta el día de hoy tú los has llevado a perseverar en ti, Señor, como matrimonio, a perseverar como hijos, a perseverar como siervos, Señor. Y hoy oramos como iglesia, Señor, por ellos. Oramos porque seas tú manteniéndolos en un mismo sentir, en ese amor que tú les das uno por otro, Señor. Que Gracias, tú les Señor. sigas, Señor, bendiciendo con vida, con salud. Todos los años Así es, que Señor. tú desees, Señor, que ellos permanezcan, Señor, aún. Señor, gracias porque sabemos que si ellos son este matrimonio es gracias a ti, Señor. Así es. Así es, Y es Padre. todo es para que tú recibas la gloria y la honra, Así Señor. es, Y Señor. es lo que nosotros te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque aún hasta el día de hoy tú no nos has dejado, ni has dejado su matrimonio, ni les has desamparado, Señor. Y te doy gracias, sígalos, por favor, Señor, fortaleciendo en su hombre y su mujer interior, que su fe no falte y que ellos sigan, Señor, dando testimonio del Dios vivo y verdadero, el que restauró sus vidas y restauró su matrimonio y Amén, aún Señor. toda su familia, Señor. Amén. Gracias te damos por sus vidas en el nombre de Jesús, por estos 41 años de matrimonio Así y es. todos los que tú les permitas tener Amén. en tu misericordia y en tu Amén. favor, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, Amén. amén y Y amén. 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 Gracias, mis hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los Y bendiga. vamos a despedir. Señor, te damos Así gracias por todos mis hermanos que están conectados y los que no se conectaron, que los van a ver más al rato. Así es. Padre, nosotros te pedimos que tu Santo Espíritu vaya con ellos. Amén. Señor, con el manto que tú me has dado como tu Hijo, que las bendiciones tuyas Señor, gracias. sean para ellos. Así es. Somos tus siervos, Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, y que Señor. hacemos lo que tú nos digas. Amén. Gracias, Padre, y sabemos que Amén. todos tus hermanos, todos nuestros hermanos, todos tus hijos están cuidados en el hueco de tu mano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que ellos tengan esa paz en su corazón, la salud y sobre todo el amor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, gracias. Gracias. Y un fuerte abrazo. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bye. Bendiciones. Saludos a su familia, a su amada Saludos, familia. saludos a todos.